¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a nuestra cuarta clase. Vamos a trabajar el día de hoy la continuación de lo que es biomoléculas orgánicas. Recordarás que durante estas semanas hemos visto todo prácticamente el capítulo de lo que es bioquímica, ¿no? Hemos visto la primera parte con los bioelementos, con el agua, luego lo segundo con el caso de los glúcidos. En la semana pasada hemos hablado de los lípidos y ahora nos toca ver lo correspondiente pues a la tercera biomolécula orgánica, que vendrían a ser pues las llamadas proteínas. Entonces vamos a iniciar con este tema. Quien te saluda es el profesor Ernesto Tadeo, así que comenzamos, ¿sí? A ver, cuando uno se refiere a las proteínas, por aquí chicos, entonces vamos a poner proteínas el día de hoy. Vamos a iniciar hablando de esta molécula el día de hoy. A ver, recordemos hasta aquí. Las anteriores dos moléculas de las cuales hemos hablado, es decir, los lípidos y los glúcidos, ambas se basaban fundamentalmente en aportarte energía. Mientras que los glúcidos te aportaban energía inmediata, los lípidos te aportan energía de reserva. Las proteínas son moléculas que también te pueden aportar energía, son tan energéticas como los glúcidos, pero digamos que es más fundamental la proteína para cumplir otras funciones. Hay incluso un grupo de proteínas que son de reserva energética, en el que se encuentran en los alimentos, pero estas moléculas cumplen otras funciones biológicas que pueden ser de mayor trascendencia incluso. Entonces, cuando uno se refiere a las proteínas, nuevamente empezaremos con respecto a la característica de los elementos que la forman. Estas proteínas, ¿cómo están conformadas? Son biomoléculas ya no ternarias, son biomoléculas orgánicas de tipo cuaternario, ¿sí? Entonces vamos a poner por acá, son biomoléculas, ahí mira, son biomoléculas, aquí mira, son biomoléculas orgánicas, ¿ya? Son biomoléculas orgánicas cuaternarias. Y cuando uno se refiere a una biomolécula orgánica cuaternaria, esto significa que lo que vamos a encontrar aquí es CHON, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Entonces, hasta ahí nosotros, ¿qué podríamos decir? Que las biomoléculas tienen básicamente cuatro elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, siendo el nitrógeno el elemento representativo dentro de las proteínas. Quiere decir que es lo que más importa acá, es lo que más va a caracterizar. Adicionalmente, algunas pueden presentar azufre, pero digamos que lo importante es básicamente estos cuatro, ¿no? Considerando el nitrógeno como la más importante, ¿ok? Ahora, te decía que dentro de las proteínas nosotros podemos entender que estas cumplen diversas funciones biológicas, y entonces eso va a servirnos un ratito para poderlas clasificar. Ahora, ¿cómo está formada una proteína? Como toda biomolécula, vamos a ver que en este caso van a encontrarse los llamados monómeros. Entonces, el monómero de las proteínas, quiere decir la unidad de las proteínas, se denomina aminoácido. Los monómeros de las proteínas vienen a ser los llamados aminoácidos, ¿sí? Son los llamados aminoácidos. Mientras que si uno se refiere, por ejemplo, a lo que es el enlace, entonces el enlace que hay presente en esta biomolécula orgánica, el enlace vienen a ser pues el llamado enlace peptídico. Ahí mira, el enlace se le denomina enlace de tipo peptídico, ¿sí? Estos son datos importantes que tenemos que entender con respecto a la biomolécula orgánica de las proteínas, ¿correcto? Ahora, para entender esto de los aminoácidos como molécula y que están conformados justamente así y que a su vez se unen mediante enlaces peptídicos, vamos a hacer varias bolitas y estas bolitas representarán a los aminoácidos. Mira, más o menos así. Cada bolita que tú vas a ver, ¿ya? Cada bolita que voy a poner por aquí, de diferentes colores, va a ser pues un aminoácido. Le voy a poner una
ahí rosadito. Ahora voy a poner por acá una de amarillito. Vamos a poner aquí de amarillo otra. Vamos a poner por aquí, mira, vamos a poner por acá una de celeste. Todas estas, cada uno de los colores que estás viendo es la representación pues de un aminoácido. Mira. Cada una de ellas viene a ser un aminoácido. Aminoácido acá, ¿sí? Vamos a ponerle otro por aquí. Mira, cada uno así viene a ser un aminoácido. Y entonces el conjunto en cadenita de todo esto es lo que nosotros le podemos llamar, ahí le voy a poner N así, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamaremos pues una proteína. Cada una de esas bolitas de colores viene a ser un aminoácido. Entonces, el conjunto de aminoácidos me formará una proteína. Ahora, veremos más adelante que de acuerdo a la cantidad de aminoácidos que tenga la cadenita, podemos llamarle dipéptido, oligopéptido, podemos hablar de polipéptidos, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos. Cuando uno se refiere ya a una proteína propiamente, tiene que considerar que haya más de 51 en adelante. Entonces, cada una de estas bolitas, así, le voy a poner ahí AA, que representa AA, aminoácido. Entonces, los aminoácidos estarán formados así. Y esto que le voy a poner aquí de negrito, ¿negrito qué representa? Negrito representa el enlace, mira. Negrito representa el enlace. Entonces, cada una de las bolitas es un aminoácido. Y cada una de las cositas de negrito que ves por acá es el enlace peptídico. Esto lo vamos a señalar así, mira. Vamos a señalar por aquí. El enlace peptídico está acá. Y cada una de las bolitas que tú estás viendo representa pues un aminoácido. Entonces los aminoácidos forman así. ¿Y todo qué cosa es? Todo viene a ser una proteína. Todo a todo esto es que le llamaremos una proteína. Pero recuerda que cuando nosotros nos referimos a la proteína, debemos de considerar que haya ya más de 51 aminoácidos. Entonces por acá le pondré, mira, a esto ya le pongo proteína. Ahí mira. Esto es una proteína siempre y cuando que debo de acordarme que esto tenga más de 51 aminoácidos. De 51, ¿ya? De 51 a más, ¿sí? De 51 a más aminoácidos, ¿sí? Aminoácidos. Eso es lo que voy a considerar a una proteína, ¿correcto? Entonces, eso considerar hasta ahí. Ahora, te había dicho que las proteínas son moléculas que se caracterizan porque cumplen diversas funciones biológicas. Entonces vamos a ir considerando por acá una de estas características, ¿no? Las proteínas cumplen diversas funciones biológicas. Mira, por acá. Cumplen, ahí mira, cumplen funciones, ¿sí? Cumplen diversas funciones, ahí FX, funciones biológicas. Y dentro de esas funciones biológicas es que justo vamos a clasificarlas. Vamos a usar el término de la función que cumple la proteína para poder clasificarlas. Entonces vamos por acá con la llamada clasificación. Entonces por aquí le pondremos la clasificación de las proteínas, ¿sí? En función al tipo de función biológica que cumple, es que se les clasifica de la siguiente manera. Acá tenemos la clasificación. Vamos a hablar de la clasificación de las proteínas, ¿sí? Hay varias formas, hay varios criterios de poderlas clasificar, pero en este caso vamos a iniciar hablando de ¿qué? Hablando de las funciones biológicas que van a cumplir estas proteínas, ¿ya? Entonces, a partir de esta clasificación, entiéndase que es según su función biológica, ¿sí? Esta clasificación que hacemos es según su función biológica. Y la primera de la cual vamos a hablar aquí, hablaremos de los tipos de proteína estructurales, ¿sí? Primer grupo, función o proteínas de tipo estructural. ¿En qué consiste una proteína de tipo estructural, muchachos?
Su mismo nombre te indica, su mismo nombre te da pues ya una pista. Cuando tú te refieres a una proteína estructural, te estás refiriendo a aquella proteína que forma parte de alguna estructura biológica. Por ejemplo, tengo el cabello, tengo las uñas, la epidermis, ¿no? La piel a nivel de la epidermis, todo eso está formado por una proteína llamada queratina. Podríamos hablar de repente de las escamas, de las pezuñas, de las plumas, de los cachos, ¿sí? Todo, del pico, todo eso tiene queratina. La queratina es una proteína de tipo estructural. Entonces vamos a ponerle por aquí que vamos a poder encontrar. Por ejemplo, la primera proteína de la cual vamos a hablar, a ver, la proteína la vamos a poner de verdecito. Vamos a poner por acá. Primera proteína, entonces hablaremos de la llamada queratina. Ahí, proteína de tipo estructural, hablamos de la queratina. Dijimos que esta queratina la podíamos encontrar a nivel de ¿qué? De la epidermis, la podíamos encontrar a nivel de las uñas, a nivel del pelo, a nivel del cabello, ¿no? Ahí, por ejemplo. Entonces, por aquí, vamos a dibujarle así, mira. Vamos a dibujar por aquí. Ahí, mira. Un dedito. Este dedito ahí. Ajá, ahí. Le vamos a poner su uña ahí, por ejemplo. Mira, vamos a ponerle su uñas. Entonces, este dedo, chicos, es un dedo, ¿ah? Es un dedo. Entonces, este dedito de aquí, ahí con su uña, por acá, pues así, sus deditos. Listo. Ahí está. Ese dedo, por ejemplo. Entonces, ahí la uñita, ¿no? Ahí en la uñita hablamos de la queratina. A nivel de la epidermis también podemos mencionar la presencia, pues, de la queratina. Listo. Entonces, ¿dónde se encuentra esta queratina? Se encuentra a nivel de la epidermis, en la piel a nivel de la epidermis. Se encuentra, por ejemplo, también a nivel de las uñas, como habíamos citado por acá. En las uñas. Se encuentra en el pelo. Se encuentra, ¿en dónde más dijimos? Se encuentra en los cachos, en los cuernos. Se encuentra en las plumas. Se encuentra en las pezuñas. Ahí puedo encontrar proteína de tipo queratina, ¿sí? Son algunos de los lugares donde podemos encontrar esta proteína. Proteína, como te decía, de tipo estructural. Ahora, las proteínas son tan importantes en el organismo que el lugar donde tú pienses, el lugar menos impensado, ahí vas a encontrar una proteína. Por ejemplo, si uno lo pone en porcentajes, las proteínas vendrían a representar el 70%, ¿no? Del peso seco del organismo. ¿Qué quiere decir? Al ser vivo, que está formado por ¿no? En nuestro caso, humanos, por ejemplo, 70% de agua. Quítale el agua, el 70% de nuestro organismo sería proteína. Entonces, dentro de las proteínas hay bastantes, y la más abundante es la que viene a continuación. Vamos a hablar, por ejemplo, aquí de la proteína llamada colágeno. Aquí, mira. Hablaremos del colágeno. ¿Qué viene a ser el colágeno? Acá, mira. ¿Qué viene a ser el colágeno, chicos? Esta es la proteína más abundante del organismo. Digamos que el 30% de todas es colágeno. Si yo pongo el 100% de las proteínas, el 30% es colágeno. Es la proteína que te permite mantener la juventud. Por eso se encuentra en la piel, pero en una capa inferior. Ya no a nivel de la epidermis, sino a nivel de la dermis. Tengo epidermis, dermis. En la epidermis hay queratina, en la dermis hay colágeno. El colágeno, hasta los 20 años produces bastante colágeno. Entonces tu piel se mantiene lozana, juvenil, así, tipo potito de bebé, ¿no? Así bien lozana, bien juvenil la proteína, la piel, ¿no? Gracias a esta proteína. De ahí en adelante esta proteína decae, empiezas a producir cada vez menos. Y ya cuando llegas pues a los 40, ya empieza tu declive. Entonces de los 40 en adelante, 50 y a 60, es menor la producción. Por eso tú te caes, te fracturas. ¿Por qué? Porque en los huesos hay colágeno. Y como vas perdiendo colágeno con el tiempo, ese hueso se hace como una galletita. Entonces eso es lo que ocurre cuando uno se refiere a la proteína del colágeno. Entonces este colágeno, ¿dónde lo encontraremos? Lo encontraremos, por ejemplo, en el caso de los huesitos. Entonces vamos a dibujar por aquí un huesito, mira. Ahí, vamos a dibujarle ahí un huesito. Entonces este huesito, ahí está. Este huesito, ¿qué cosa tiene? Este huesito tiene colágeno. Ahí. Vamos a pintarle este huesito.
Ahí está, le pintamos el huesito ahí. Entonces, este huesito tiene colágeno, muchachos. Ahí. No solamente ahí, también lo podemos encontrar en los tendones, lo vamos a poder encontrar en los ligamentos. Entonces, vamos a poner aquí colágeno, acá, importantísima. Esta se encuentra en huesos, ¿ya? Se encuentra en huesos, se encuentra a nivel de los tendones, ¿ya? Ahí, en tendones. Lo vamos a poder encontrar en tendones, ligamentos, ¿ya? Ligamentos. Donde más encontramos también el colágeno a nivel de lo que viene a ser la piel, pero recuerda que en la capa siguiente, no en la epidermis, sino esta la encontrábamos a nivel de la dermis, ¿ya? A nivel de la dermis es que podemos encontrar la proteína de colágeno, ¿sí? Y recuerda que esta es la proteína más abundante, ¿sí? Es la proteína más abundante del organismo, hasta un 30%, ¿sí? De todas las proteínas, esto es colágeno, ¿sí? Entonces, en mi organismo, lo que más puedo encontrar es colágeno. Listo, proteínas estructurales. Ahora, otro grupo de proteínas estructurales, vamos a poner aquí otras, ¿ya? Vamos a poner algunas otras proteínas que podrían importarnos por aquí. A ver, vamos a mencionar otras proteínas que son importantes de la misma función. Tengo, por ejemplo, el caso de, a ver, otras proteínas. A ver, por aquí, vamos a mencionar a las proteínas como la fibrina, 1. La fibrina, ¿te acuerdas de la fibrina? ¿Qué hacía la fibrina, chicos? La fibrina es una proteína que se encontraba ¿en dónde? Se encontraba a nivel de la sangre, importante para lo que era, ¿qué cosa? La coagulación. La fibrina permite la coagulación sanguínea. ¿Qué más? Entonces, tengo la fibrina para lo que es la coagulación. Tengo, por ejemplo, la fibroína, que es la famosa seda de araña. Ahí, la fibroína, ¿sí? Esta fibroína viene a ser la seda de araña, ¿sí? Ahora vamos a ponerle por aquí. Vamos a ponerle por aquí, mira. Vamos a ponerle aquí mejor la importancia, ¿ya? Entonces, la fibrina, importante, esto a nivel de la sangre, que va a permitir la coagulación, ¿sí? Ayuda a lo que es la coagulación. Vamos a tener la fibroína, por aquí, la fibroína, que es la famosa seda de araña. La tela de araña, pues muchachos, la fibroína, ¿eh? La fibroína, esta viene a ser la seda, ¿no? La seda de araña, ahí, seda de las arañas, ¿está? La llamada fibroína. Ajá, muy bien. Y otra importante, por ejemplo, podría ser la llamada elastina, que se encuentra en las arterias. En la túnica media de las arterias se encontrará la llamada elastina. Esta elastina es la que... elastina estoy poniendo. Es la elastina, aquella que se encuentra en la túnica media de las arterias y es la que le da la resistencia. Cuando las arterias reciben la sangre viaja a grandes presiones. Ahí requieres de lo que es, ¿no? Acá, los vasos sanguíneos. Ahí requieres la elastina para que pueda soportar la presión. Entonces tengo ahí mi elastina. Listo. Entonces ahí van algunos tipos de proteínas dentro de la parte estructural, ¿sí? Segundo grupo de proteínas, así rápidamente, avanzamos con proteínas de tipo contráctil. Ahí mira, proteínas de tipo contráctil. Estas proteínas, su mismo nombre te indica, ayudan a lo que es la contracción muscular. ¿Listo? Estas proteínas permiten lo que es la contracción, ¿ya? Contracción muscular. Este grupo de proteínas también se le puede llamar proteínas mecánicas, ¿sí? Permiten la contracción muscular. Entonces, ¿qué vamos a poder encontrar aquí? Permiten lo que es, como te digo, mecánicas, el movimiento, lo que es la contracción muscular. Entonces, esto, por ejemplo, lo vamos a poder encontrar a nivel de los músculos. Ahí, vamos a poderlo encontrar a nivel muscular. ¿Qué proteínas, por ejemplo? En los músculos encontramos las proteínas aquí, actina, a ver, le voy a poner aquí, actina,
tenemos actina y tenemos a la llamada miosina. ¿Ya? Tenemos actina y miosina. Estas se van a encontrar pues a nivel de los músculos. ¿Ya? Estas se encuentran a nivel de los músculos. Entonces, esa parejita perfecta, lo que es la contracción muscular permite, ¿no? Lo que es actina y lo que viene a ser la llamada miosina. Son una parejita, como te decía, encargada de lo que es la contracción de tipo muscular. ¿Ya, jóvenes? Van dos grupos de proteínas contráctiles y tenemos proteínas también de tipo estructural. A ver, ¿qué otra función podrán cumplir las proteínas además de esto, muchachos? Hay una función importante para nosotros a nivel sanguíneo que viene a ser, acá, número 3, proteínas de tipo transportadoras. Acá mira, proteínas transportadoras. ¿Cómo es esto, profe? ¿Cómo es una proteína de tipo transportadora? Su mismo nombre te indica, pues no seas malo. Transportadora, proteína que transporta. Ya, listo, genio. Sí, las proteínas transportadoras son aquellas que van a poder transportar los gases respiratorios, por ejemplo. ¿Qué proteína transportaba los gases respiratorios? En el caso de nosotros teníamos la hemoglobina. La hemoglobina que transporta los gases, el oxígeno transporta el dióxido de carbono. En el caso de los vertebrados tenemos hemoglobina. Para el caso de los invertebrados lo que existe se llama hemocianina. ¿Sí? En invertebrados habrá hemocianina. Existen los llamados citocromos como proteínas que transportan electrones. Entonces eso vamos a ir colocando por acá. Ya, eso vamos a ir colocando por aquí. Tenemos en el caso de las proteínas transportadoras, tenemos por ejemplo aquí, vamos a ir poniendo de rojito, proteínas transportadoras, acá transportan gases respiratorios, ¿ya? Gases respiratorios, por ejemplo, proteínas que transportan gases respiratorios, aquí vamos a mencionar el caso de la hemoglobina. Ahí está, la hemoglobina con hierrito. ¿Te acuerdas cuando vimos bioelementos? La hemoglobina, ¿sí? Esta hemoglobina, cuando uno se refiere pues a los llamados vertebrados, ¿sí? Se encuentra en la sangre de los llamados vertebrados. Tenemos, por ejemplo, la hemocianina. La hemoglobina nos da una coloración rojiza a nuestra sangre. La hemocianina, por la presencia de cobre, le da una coloración más azulada, ¿no? Entonces, esta se encuentra en los invertebrados. Ya está. Esta se encontrará en invertebrados. Otro grupo de proteínas, como te decía, dentro de este grupo, es los llamados citocromos, que son proteínas encargadas del transporte de los electrones. Esas, por ejemplo, cuando nos mencionan la parte de la membrana celular, los citocromos reciben los electrones y los pasan, reciben los electrones y los pasan, ¿ya? Entonces, segundo grupo de proteínas, tenemos aquí pues las proteínas de tipo transportador. ¿Qué más? Además de los citocromos, vamos a poner por aquí, a ver, otro grupo de proteínas que por ahí te acuerdas. Otro grupo de proteínas que por ahí te acuerdas de este tipo. A ver, ¿te acuerdas? Por ejemplo, vamos a acordarnos aquí de la ceruloplasmina, ¿no? ¿Qué cosa hacía la ceruloplasmina? Transportaba el cobrecito, ¿no? Entonces, vamos a ponerlas de todas maneras por aquí. Importante al caso de los citocromos. Ya hay los llamados citocromos. Estas son proteínas, como te decía, que transportan lo que vienen a ser electrones. ¿Ya? Estas se dedican a lo que es el transporte de electrones. Ahí le voy a poner los electrones. Tenemos, por ejemplo, el caso de la llamada ceruloplasmina. Ceruloplasmina. Esta se encarga de transportar ceruloplasmina. Esta transporta cobre. Le voy a poner ahí cebo. Listo. Esta transporta cobrecito. Listo. Entonces, esas vienen a ser nuestras llamadas proteínas de tipo transportador.
Recuerda todas las que estamos subrayando y estamos colocando de color verdecito ahí. Una, por aquí otra, por aquí otra, ¿no? Bueno, este citocromo es la misma. La hemocianina por aquí, la hemoglobina por acá. Todas estas son proteínas de tipo transportador. ¿Listo? Siguiente grupo de proteína, vamos a hablar de un grupo de proteínas algo particulares. Vamos a hablar, de estas incluso vamos a hablar un poquito más, pero vamos a adelantarnos por aquí con algo. Vamos a hablar de las proteínas llamadas catalíticas. Vamos a tener ya más adelante lo que es un tema propiamente con ellas, que son las enzimas. Entonces, cuando uno se refiere a las enzimas, porque proteína catalítica es para hablar pues de las llamadas enzimas. Entonces, estas de aquí, la proteína catalítica es igual a referirse a las llamadas enzimas, así miren. Estas vienen a ser las enzimas, y las enzimas las vamos a representar de aquí en adelante con un Pac-Man. ¿Ya? Esas vienen a ser las enzimas. ¿Qué es una enzima, muchachos? Vienen a ser biocatalizadores. Aceleran las reacciones químicas, ¿no? Disminuyendo la energía de activación. ¿Correcto? Esa es una enzima. Es una proteína encargada de acelerar una reacción química disminuyendo la energía de activación. Las enzimas son proteínas y toda enzima es una proteína, pero no toda proteína es considerada una enzima. Ojo con ese juego de palabras. Toda enzima es una proteína, más no toda proteína viene a ser una enzima. Ahora, ¿qué hacen estas enzimas, muchachos? Estas tienen como función, recuerda, su trabajo es acelerar, ¿ya? Estas enzimas aceleran las reacciones químicas que se dan en el organismo. ¿Sí? Permiten acelerar reacciones químicas disminuyendo energía de activación, como te decía. Ya vamos a explicar eso en algún momento. Ahora, ¿cómo funciona una enzima, chicos? Una enzima, a ver, la vamos a graficar por acá. A ver, esta sería mi enzima. ¿Ya? Esta sería mi enzima, ahí. ¿Listo? Esta es mi enzima. Entonces, esta enzima, vamos a hacerla un poquito más chiquito para mí, creo. Esta es mi enzima, mira, ahí está mi enzima, a ver, ahí está mi enzima, esa es mi enzima, chicos, ¿listo? Ahora, la enzima tiene que actuar sobre determinada molécula para poderla degradar, por lo general. Entonces, esa molécula sobre la cual actúa se le denomina sustrato. Entonces, yo le voy a poner así, mira, esta es mi enzima y esta de aquí es el sustrato. Entonces acá le pongo así, mira, enzima y aquí está su sustrato. Esta de aquí es la enzima, ¿ya? Esta de aquí viene a ser la enzima y esta de aquí viene a ser el sustrato. Listo. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Siguiente toma, mira, ahí están separados la enzima y el sustrato. En la siguiente toma, por así decirlo, ahora la enzima y el sustrato ya van a estar juntos, mira. Ahí está la enzima y el sustrato está ahí, unido. Estas dos ahí estarían formando el llamado complejo. Aquí le pongo así, esto se llama el complejo enzima-sustrato. Ahí se forma el complejo enzima-sustrato, cuando están unidas las dos, fíjate, ¿sí? Cuando están unidas las dos. Y luego, ¿qué ocurre? Mira, la última escena de esta película, chicos. ¿Qué ocurre? La enzima, aquí está, mira, la enzima tal y cual la conociste, mira, la enzima tal y cual la conociste ha quedado ahí, inalterada, ahí mira, pero mira los demás, mira las demás ahí, han quedado degradadas, han quedado, fíjate, de lo que eran grandecitas han quedado pequeñitas. ¿Qué ha pasado? Que la enzima, aquí, la enzima se mantiene inalterable y lo que ha dejado por acá, ¿qué cosas son? Lo que ha dejado son los llamados productos. Entonces, la enzima siempre se mantiene inalterable, pero lo que queda son los productos, quedan ahí formados.
Esto es lo que hacen las enzimas. Aceleran esta reacción para que se pueda dar de manera mucho más fácil. Por ejemplo, imagínate que esta enzima sea la enzima llamada lactasa. Mira, esto lo vimos cuando hicimos glúcido, que esta sea mi enzima lactasa. El sustrato, tú ya sabes cómo se llamará el sustrato. El sustrato se llamará lactosa, ¿no? Y luego, ¿qué cosa va a ocurrir? Se formará el complejo, ¿no? Enzima sustrato, se va a encontrar la lactosa con su lactasa, y luego, ¿qué me va a quedar? Que esa lactosa se va a desdoblar en los productos. Me va a quedar la enzima lactasa, ¿no? Me va a quedar mi enzima lactasa ahí. Y al otro lado, ¿qué me va a quedar, chicos? Me va a quedar glucosa, aquí, me va a quedar glucosita, porque estamos hablando de lactasa y tiene glucosa, más galactosa. Ahí, glugal, mira. Glucosa más galactosa. Eso me terminaría quedando a partir de la acción de esta enzima. Si yo utilizo una enzima para la lactosa, se llama lactasa. Si utilizo una enzima para la maltosa, se llama maltasa. Todo es osa-asa, le cambias la terminación, ¿sí? Es la regla práctica. Ya lo veremos cuando hagamos la parte de enzimas. ¿Listo? Proteínas número 4, número 5. Número 5. Ya vamos a ver un poco más esto, como te decía, cuando hagamos el tema propiamente de enzimas. Proteína número 5, hablamos de las proteínas de reserva. ¿Hay proteínas de reserva, profe? Sí. Son un grupo de proteínas que se van a ir almacenando. Y lo que tienen que hacer es, pues, brindar reserva energética. Ahí viene su nombre. Entonces, las proteínas de reserva vamos a tener, por ejemplo, como el caso, aquí mira, como por ejemplo, cuando uno se refiere a la llamada albúmina, o también conocida con el nombre de ovoalbúmina. ¿Dónde estaba la ovoalbúmina? En la clara de huevo. La clara de huevo, ¿alguna vez has comido huevo crudo? Quizá no muchos lo hacen. De repente por ahí en jugo, en algún batido, no sé, por ahí has comido el huevo. Pero, ¿cómo lo estás comiendo ahí? Ese momento lo que estás haciendo es comerte la proteína así tal cual. Pero ahí en la clarita, cuando tú lo sancochas, por ejemplo, cuando lo fríes, cambias la estructura. Ese proceso, más adelante veremos, se llamará desnaturalización. Las proteínas pueden desnaturalizarse con el calor. Pero lo que vamos es lo que hay en la albúmina. Lo que hay en la clara de huevo, que es la albúmina. Esa es una proteína de reserva, ¿sí? Entonces le ponemos por acá, como por ejemplo el caso de la albúmina o la ovoalbúmina, mejor dicho. Un poco para diferenciar, se pone albúmina, ovoalbúmina de la albúmina de la sangre. Ovoalbúmina. Ya tenemos la ovoalbúmina, que como te decía, es la proteína que vamos a poder encontrar en la clara. Profe, ¿y en la yema de por sí lo que hay vas a hacer? Hay más colesterol. Ya tenemos ahí la ovoalbúmina. Tenemos otra proteína de reserva, como por ejemplo la llamada ceína. ¿Esa qué es, profe? Esta ceína se encuentra en el maíz, por ejemplo. ¿Sí? Esta la vamos a encontrar en el maíz. ¿Ya? Otra, por ejemplo, profe, podríamos mencionar ahí de repente la gliadina, ¿no? Que se extrae del trigo, por ejemplo. Entonces, tenemos diferentes tipos de proteínas de reserva. En la leche, aquí vamos a poner otra importante. Por ejemplo, hablamos de la llamada caseína, ¿no? Podemos hablar de la caseína que se puede encontrar en la leche, ¿no? Ahí, en la leche. Ya, chicos, la caseína en la leche. La gliadina, por ejemplo, te decía de ella, la gliadina que se encuentra en lo que es el trigo, ¿no? Ahí, por ejemplo. Ya, jóvenes, son proteínas que tienen una función más que nada, como te decía, de ser un tipo de reserva. Es decir, almacenan, ¿no? Estas proteínas, las vamos a subrayar siempre de verde, las proteínas tienen la capacidad de reservar energía, ¿no? Caso de la caseína, caso de la gliadina, la ceína, la ovoalbúmina. ¿Ya, jóvenes? ¿Sí? La ferritina es otra proteína, por ejemplo, que también es importante, que reserva hierro, permite mantener nuestras reservas de hierro.
Entonces de este lado tengo proteína de tipo estructural, tengo proteínas contráctiles, tengo proteínas transportadoras, tengo proteínas catalíticas, tengo proteínas de reserva. Vamos a hablar del número 6 por aquí. A ver, proteína número 6. Las llamadas proteínas defensivas. Aquí mira, proteínas defensivas. De esta, yo estoy muy seguro que has aprendido bastante en este último año. Quizá hasta antes de la pandemia, pues el que menos entendía lo que era un anticuerpo. Un anticuerpo es una proteína defensiva. Entonces, este anticuerpo nosotros lo producimos cuando hacemos frente a determinada infección, por ejemplo. Después de haber pasado una gripe, producimos anticuerpos. De alguna infección, quizá por algún patógeno bacteriano, también. Entonces, los anticuerpos son proteínas defensivas que formamos. También son llamadas inmunoglobulinas. Estos anticuerpos o inmunoglobulinas son proteínas que ya nos sirven de defensa para las futuras enfermedades, para no volvernos a enfermar. Te da, por ejemplo, sarampión una vez, papera, rubiola una vez, porque ya has formado el anticuerpo. Y en todo caso, si tú no lo formas, también existe lo que es la inmunización, o sea, la vacunación, que es lo que está pasando, por ejemplo, con lo de la pandemia, ¿no? Te vacunan, te colocan el patógeno atenuado para que tú formes el anticuerpo. La vacuna no es el anticuerpo. La vacuna es el patógeno, o sea, el virus, pero atenuado, debilitado, modificado de alguna manera, para que tu organismo pueda responder a él generando lo que es el llamado anticuerpo, ¿no? En el caso también, por ejemplo, cuando te hacen las pruebas rápidas para el COVID, reconocen anticuerpos. El anticuerpo, que es el indicador que manifiesta la enfermedad, es, por ejemplo, la inmunoglobulina, porque también se le llama así, la inmunoglobulina M. Esa me indica que estoy en pleno proceso infeccioso. Si más bien ya estoy en proceso de recuperación, ya aparece la inmunoglobulina G. Entonces, estas son las llamadas inmunoglobulinas. ¿Qué consumimos nosotros para poder ganar las inmunoglobulinas de los 0 a los 6 años, a los 6 meses, 6 años mucho, imagínate, 6 meses, la llamada lactancia materna, la leche de mamá? Ese primer alimento exclusivo durante los primeros meses de vida te brinda las inmunoglobulinas para que tú puedas poderte defender, ¿correcto? Ese es tu primer regalo y es tu primera defensa. Entonces, ¿cómo funcionan las proteínas defensivas? Proteínas defensivas, acá le vamos a poner, también llamadas así, así se les denomina inmunoglobulinas, ¿ya? También se les llama así, inmunoglobulinas, o conocidas más con el nombre quizá de los llamados anticuerpos. Listo. Estos anticuerpos en tu organismo, ahí, son producidos por solamente una célula, el llamado linfocito B, que se transforma en el plasmocito. Ese plasmocito o célula plasmática es la encargada de la producción de los anticuerpos. Entonces, por acá le vamos a poner, estos anticuerpos vienen a ser producidos, por aquí, producidos por los llamados, ¿te acuerdas? Plasmocitos, ¿sí? Los plasmocitos, que no son otro tipo que un linfocito, o sea, una célula defensiva, el llamado linfocito B, que ha madurado. Entonces, ese linfocito se encarga de ¿qué? Se encarga de madurar, y cuando madura se va a convertir en el llamado plasmocito para que tú puedas formar, ¿no?, lo que viene a ser tu memoria. ¿Ya, jóvenes? Entonces, no olvidar ese tipo de sustancia. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Dónde está? Acá está. ¿Cómo funciona, pues, un anticuerpo? Lo que nosotros hacemos es reaccionar. A ver, lo que nosotros vamos a hacer es reaccionar así. Mira. Imagínate que esta bolita de aquí, a ver, mira, esta bolita de aquí, chicos, va a ser pues un virus de repente, ¿no? Este es el virus ahí que nos va a atacar, un patógeno en general. Este virus o este patógeno le vamos a poner por aquí, así, lo voy a poner más arribita para que pueda entrar.
este virus o este patógeno, ahí mira, ahí lo pongo, presenta lo que llamaremos los antígenos. Ahí mira, este de aquí le voy a poner así, mira, ahí por ejemplo así, aquí, le voy a poner por aquí uno chiquito, por aquí otro. Estos que estoy, digamos, como que exagerando, estos de aquí son los llamados antígenos. Este antígeno, mira, estos son los llamados antígenos, ¿sí? Estos son los llamados antígenos. Estos que están aquí, ¿listo? Estos como flechitas que ves son el antígeno. Y entonces aparece el llamado plasmocito. Entonces por acá vamos a dibujar al plasmocito, mira. Esta celulita será mi llamado plasmocito, acá. Entonces, ¿qué hace este plasmocito? Aquí lo voy a dibujar. A ver, mira. Este plasmocito, hay una celulita. Este plasmocito, lo vamos a dibujar por aquí. Listo, entonces el plasmocito lo que hace, ¿qué cosa es? Manda los anticuerpos. Entonces, por aquí, mira, este plasmocito produce los llamados anticuerpos, así, mira. Ahí está. Esto que tú ves aquí de rojito, esto de rojito, son los anticuerpos. Y este de aquí es el plasmocito. Plasmocito o célula plasmática, recuerda. Entonces, este plasmocito o célula plasmática, célula que se origina a partir del llamado linfocito B, ¿sí? A partir del linfocito B, es el encargado de la producción de los anticuerpos. ¿Cuántos anticuerpos o inmunoglobulinas voy a tener? Voy a tener 5 tipos de inmunoglobulinas. Lo voy a abreviar así. GAMET, así le voy a decir. Para que no te olvides, ¿sí? GAMET. Ahí está. ¿Qué cosa significa GAMET? Los 5 tipos de inmunoglobulinas que yo tengo. G, A, M, E y D. Esas 5 son los tipos de inmunoglobulinas o anticuerpos que tenemos. Y el último grupo de proteínas, el último grupo de proteínas vienen a ser proteínas por aquí, número 7, proteínas de tipo hormonal o, vamos a ponerle su nombre, hormonal o reguladora. Ya, por acá, número 7, proteínas de tipo reguladoras. Aquí, proteínas reguladoras. Estas, como te decía, acá me he olvidado de subrayar los anticuerpos, así se le denomina, anticuerpo o inmunoglobulina. Entonces, estas proteínas reguladoras son las llamadas hormonas, ¿sí? Son las llamadas hormonas. ¿Listo? Entonces, en el caso de este grupo de las llamadas proteínas reguladoras o conocidas con el nombre de hormonas, tengo que acordarme de lo siguiente. Las hormonas, lo vimos la última vez, también pueden ser lipídicas. Ojo con eso, ¿eh? Uno, cuando se refiere a las hormonas, en este caso está hablando de las hormonas proteicas. Pero, ojo que hay hormonas también esteroideas, hormonas lipídicas. Si uno se refiere, por ejemplo, a hormonas esteroideas, eran las de la semana pasada, que hablamos de las hormonas sexuales, del cortisol, de la aldosterona. Esas, ten cuidado. De ahí el resto sí encajan acá, ¿no? Como hormonas de tipo proteica. Hay aminas, hay oligopéptidos, hay propiamente proteínas, pero hay que tener cuidado con ello. ¿Listo? Hay proteínas hormonales y hay hormonas de tipo lipídica. Ahora, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, muchachos, las hormonas? Se van a encargar de regular. Por ejemplo, hablemos de una hormona importante, la llamada insulina. Ahí, mira. Hablemos aquí de la llamada insulina, por ejemplo. ¿Qué hace la insulina, muchachos, cuando uno se refiere a lo que es el organismo? La insulina es una hormona, ¿ya? Es una hormona, la voy a subrayar con verdecito, que tiene por capacidad disminuir el nivel de glucosa en sangre. ¿Sí? Ahí mira, esta insulina, que te acuerdas que habíamos mencionado por aquí que hay proteínas. Para hacer una proteína tienes que tener más de 51 aminoácidos. Esta es la proteína más pequeñita de todas. Ella tiene 51 aminoácidos. Entonces, ¿qué hace esta proteína? Esta proteína, llamada insulina,
se va a encargar de disminuir el nivel de glucosa en sangre. ¿Cómo funciona? Bien, ella disminuye el nivel de glucosa, ¿sí? Disminuye la glucosa en sangre, ¿sí? Disminuye la glucemia, como se le llama. Listo, entonces esto lo tengo por acá. Ahora, ¿qué cosa está haciendo? Mira, yo voy a poner por aquí un vasito sanguíneo. A ver, vamos a ponerle por aquí un vasito sanguíneo ahí, mira. Esto de tubito de color rojo viene a ser un vasito sanguíneo. Lo que yo voy a poner aquí de rosarito, estas bolitas de rosarito vendrían a ser pues las glucosas, mira. Estas vienen a ser las glucosas. Y lo que voy a poner por aquí como cuadraditos, mira, esto que voy a poner aquí como cuadraditos vendrán a ser pues mis células, mira. ¿Sí? Esto que voy a poner aquí como cuadraditos vienen a representar las células. Cuando tú consumes un alimento rico en glucosa, rico en azúcares, tus células tienen que ganar esa energía y no pues quedarse en la sangre. Entonces para ello es que participa la glucosa. ¿Qué hace la glucosita, chicos? La glucosita con la insulina se hacen de esta manera, fíjate. Esos puntitos de rosadito que te decía son la glucosa. ¿Ya? Ahí está bien. Esta viene a ser la glucosa que se encuentra en los vasos sanguíneos. ¿Sí? Esta es la glucosa que se encuentra en los vasos sanguíneos. Y estas bolitas de acá vienen a ser pues las células. ¿Sí? Esas bolitas de negritos vienen a ser las células. Cuando va la insulina vía sanguínea, ¿qué hace? Agarra y a esta glucosita, ¡juá!, la mete a la célula. A esta otra, ¡juá!, la mete a la célula. La otra también a la célula. A esta también a la célula. Y de esa manera lo que hace es bajar, por eso te digo, baja el nivel de glucosa en la sangre. Y ahí queda mi glucosita. ¿Sí? Esto también lo podría mandar al hígado, ¿te acuerdas? Para formar glucógeno, también funciona de esa manera. Entonces, lo que hace la insulina, baja el nivel de la glucosa en la sangre, ¿no? Ahí iría la insulina. La insulina vamos a dibujarla como que fuese, pues así, una especie de llavecita, ¿no? Porque esta insulina lo que hace, ¿qué cosa es? Abrir, por así decirlo, lo que es la puerta, vamos a llamarlo así, de las células para que estas glucositas puedan ingresar en su interior. Y de esa manera disminuye la cantidad de glucosa en sangre. Tiene una hormona antagónica que es el llamado glucagón. ¿Ya, jóvenes? Pero entonces, hasta ahí, con respecto a las proteínas, hemos visto ya su clasificación. Hemos visto que hay, con respecto a las biomoléculas orgánicas, proteína, biomolécula número 3, 7 tipos de funciones biológicas. Contráctiles, es como la actina, la miosina, estructurales como el colágeno, como la queratina, transportadoras como el caso de la hemocianina, como el caso de la hemoglobina. Hemos visto las proteínas catalíticas, que son las enzimas, no confundir con reguladoras, estas últimas que vienen a ser las hormonas, proteínas de reserva, y tenemos también a las proteínas defensivas, ¿correcto? Ahora lo que vamos a ver es la parte de la estructura de las proteínas basándonos en esto. Es decir, lo que vamos a ver de aquí en adelante es la estructura del aminoácido. Muy bien, vamos entonces viendo ahora la parte de los aminoácidos, que son las unidades pues, estructurales de las proteínas. Entonces por aquí, a ver, habíamos visto proteínas, hemos visto la clasificación, ahora vamos a hablar de los aminoácidos. Ya por acá entonces ponemos como subtítulo, vamos a hablar de los aminoácidos. Ahí está. Listo. Entonces, veamos qué son estos aminoácidos. Recuerda que cuando uno se refiere a las biomoléculas orgánicas, todas las biomoléculas orgánicas van a presentar pues monómeros, ¿no? En el caso de los glúcidos vimos a los monosacáridos, en el caso de los lípidos vimos pues a los ácidos grasos, así que aquí también tenemos pues a los aminoácidos que son los monómeros, son las unidades básicas
que van a conformar, ¿ya? Ahí está, monómeros, ¿no? Que van a conformar a las proteínas. Ahora, lo que hay que manejar bien es la estructura que presenta un aminoácido. Los aminoácidos que nosotros tenemos podemos clasificarlos en dos grandes grupos, que son los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Pero de esos, en total tenemos 20, lo que los va a diferenciar es una zona a la cual se le conoce con el nombre de la cadena lateral o radical. Entonces vamos a poner por aquí, mira, cuando uno se refiere a los aminoácidos, vamos a poner su estructura de esta manera. Voy a poner aquí una letra C en el medio, así. Vamos a poner una letra C aquí. A ver, 4K. Vamos a poner una letra C aquí. Es el átomo central de carbono que van a presentar hacia arriba y hacia abajo. Ahora acá coloco un hidrógeno, mira. Aquí coloco un hidrógeno. Listo. Del lado izquierdo, por aquí del lado derecho, voy a colocar el grupo llamado, aquí, mira, NH2. Y del otro lado colocaré el grupo funcional COOH. Y acá abajo coloco una letra R. ¿Listo? Esa es la estructura de un aminoácido. Quiere decir que cada bolita que tú viste que dibujé por acá tiene en realidad esta estructura. Químicamente por dentro es así. Y lo que diferencia los aminoácidos es esta letra R de aquí. Ahora me vas a entender. Esta zona, vamos a poner por aquí, mira. Esta zona de aquí, esto viene a ser el llamado, acá mira, esto que hemos puesto de azulito, esto es el llamado grupo amino, ¿sí? Esto es el grupo amino, ¿listo? Y del otro lado, el COH es el grupo ácido llamado ácido carboxílico, acá. Este viene a ser el grupo ácido llamado carboxílico. Ahí está. Tengo el grupo ácido carboxílico. Entonces, cuando uno se refiere a esto, nosotros vamos a poder diferenciar algo. Este colorcito que yo le hago, un poco también nos va a ayudar a indicar que el pH de cada molécula es diferente. Esta le pongo ligeramente azul porque es un pH, tiene un pH básico, mientras que este de aquí se comporta, pues como es un ácido, como un ácido. Tiene pH ácido, ¿de acuerdo? Mayor a 7, menor a 7. Entonces, el hecho de tener esto así, que esta zona se comporte, aquí mira, como una base, acá le voy a poner, esta zona, el grupo amino, tiene un pH básico, mientras que si nosotros nos referimos al carboxilo, tiene un pH ácido ahí, esto me permite decirle al aminoácido que es anfótero. Anfótero, no confundir con la palabra, muchas veces la ponen un poco para confundirte, anfipático, que son los fosfolípidos. Los aminoácidos son anfóteros, ¿ya? Acuérdate, los aminoácidos, aquí la palabrita, la vamos a poner de otro color para resaltar, son anfóteros. Aquí mira, los aminoácidos vienen a ser anfóteros. Ahí está. ¿Sí? Los aminoácidos son anfóteros. ¿Qué significa? Que es una molécula que tiene un doble comportamiento. Se comportan como ácido o como base. ¿Sí? Esto de aquí. Ahora, lo que quizá nos interesa, ¿ya? Lo que nos interesa mucho es hablar de esta letra R. Esta letra R, como te dije, se llama el grupo radical o cadena lateral. Entonces acá le voy a poner su nombrecito. Esta letra R se llama, lo voy a poner así, esta es la cadena lateral o radical. Esta letra R es lo que determina, ¿ya? Este radical es lo que determina a los aminoácidos, que sean diferentes. Esto de aquí es diferente, mira, este radical, entre paréntesis, es diferente, ¿ya? Es diferente en los aminoácidos, ¿sí? Es diferente en los aminoácidos, ahí.
Todos los aminoácidos se diferencian por esta zona, ¿sí? Por el llamado radical. Y esto es lo que nos permite también diferenciarlos, y también podemos decir así que de los 20 aminoácidos que genera este radical, los vamos a clasificar en dos grandes grupos. Entonces, de este lado voy a tener, por ejemplo, aquí, mira, voy a dividir a mis aminoácidos en dos grandes grupos aquí. Voy a tener de un lado, aquí mira, los aminoácidos que vamos a llamar, a ver, vamos a ponerlo de negrito, los aminoácidos llamados esenciales, ahí mira, esenciales, ahí, aminoácidos esenciales, y los aminoácidos a los que llamaremos no esenciales. Hay aminoácidos esenciales y hay aminoácidos no esenciales. Son los dos tipos de aminoácidos que tenemos, ¿ya? Hay aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. De esos 20 los vamos a dividir entonces en 10 y 10. Hay 10 aminoácidos a los cuales consideraré aminoácidos esenciales y 10 aminoácidos a los cuales considero no esenciales. Ahora, la pregunta sería, ¿y cuál es la diferencia entre decirle a un aminoácido esencial y no esencial? ¿Dónde está lo diferente? Es que si tú eres un aminoácido esencial, o si nos referimos a un aminoácido esencial, te refieres a aquella molécula, ¿sí? Te refieres a aquella molécula que tu cuerpo no produce. Y como tu organismo no lo produce, entonces tú lo necesitas. Entonces por acá, los aminoácidos esenciales, estos de aquí, no se producen en el organismo. ¿Ya? Estos aminoácidos esenciales no se producen. Y como no se producen, entonces yo los tengo que consumir. Estos se necesitan ingerir en lo que es la dieta, ¿sí? Se deben de consumir. Se consumen en la alimentación, se consume en la dieta que ingerimos, ¿sí? Eso es lo que pasa con los aminoácidos esenciales. Por ejemplo, un aminoácido esencial sería el triptófano, que es el precursor de una hormona que es la llamada melatonina, por ejemplo, importante para el sueño. Entonces, ¿quieres dormir bien? Consumir un aminoácido esencial llamado triptófano, ¿no? En el caso de la lechuga, hojas verdes, espinaca, albahaca, ahí consumimos el triptófano. En el caso de los aminoácidos no esenciales es todo lo contrario, más bien. ¿Cómo funcionan ellos? Estos aminoácidos no esenciales, mi cuerpo los produce, mi organismo los produce. Entonces, por acá, estos los produce, mira, son sintetizados, son producidos por el organismo. Ahí, son producidos. Y estos entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? Estos no son necesarios en las dietas. Como son producidos en el organismo, como son producidos entonces en el organismo, no es necesario consumirlos en la dieta, ¿no? Entonces, esa viene a ser la diferencia entre uno y otro, aminoácido esencial, aminoácido no esencial. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, alguna preguntita? Todo bien, me parece, ¿no? Eso es lo que nosotros consumimos entonces, o a lo que nos referimos como aminoácido de tipo esencial y aminoácido de tipo no esencial, ¿ok? Ahora, esto de aquí, ¿no? Esto de aquí, de los aminoácidos, tengo que saber algunas cosas. De los 20 aminoácidos, como te decía, que hay, ¿no? De estos aminoácidos, recuerda que existen, acá te voy a poner, 20 aminoácidos y se dividen pues en 10 esenciales, ¿sí? 10 esenciales y 10 no esenciales. Debemos de saber algunos datos muy particulares, muy puntuales de esto. Por ejemplo, que hay aminoácidos que en esta zona que los diferencia, la R, tienen azufre, por ejemplo. Entonces se habla de aminoácidos azufrados. Esos aminoácidos azufrados, ¿cuáles son? Eso tenemos que saber. ¿Cuál es el aminoácido más sencillo, por ejemplo? Entonces, vamos a colocar por aquí, ¿ya? Vamos a colocar por aquí, por ejemplo, el caso de los aminoácidos azufrados. Entonces, aquí, asterisco, mira. Datos importantes. Aminoácidos, así le pongo, azufrados.
hay aminoácidos azufrados. Entonces, hay dos aminoácidos que vienen a ser azufrados. Entiéndase que azufrado se refiere con azufre, ¿sí? Estos aminoácidos vienen a ser la metionina 1, es un aminoácido en metionina, ¿sí? Hay metionina, ¿listo? La metionina es importante porque es siempre el primer aminoácido sintetizado cuando se da la formación de las proteínas, ¿sí? Por eso es importante este aminoácido llamado metionina. Ese es uno. Y el otro aminoácido, ya, este de aquí es el primero, acá le voy a poner, ¿sí? Este es el primer aminoácido, acá, siempre. Él es el primer aminoácido que se sintetiza. Es el que permite la formación ya de las proteínas. Eso un poco con la parte de dogma se ve, ¿no? O sea, si yo quiero formar, por ejemplo, la insulina, tiene 51 aminoácidos, el primer aminoácido, ¿quién es? La metionina, ¿sí? Siempre, siempre el primero es la metionina. Se forma de repente, vamos a hablar, no sé, de la oxitocina, 8 aminoácidos, el primero tiene que ser metionina. El primero siempre es la metionina. Y el otro aminoácido que tiene bastante, o que tiene azufre, es la llamada cisteína, ¿sí? Esta cisteína es un aminoácido azufrado que lo encontramos, por ejemplo, en el huevito, ¿no? Ahí podemos hablar de eso. Otro aminoácido importante, por ejemplo aquí, podemos hablar de el aminoácido más simple, el aminoácido más sencillo. Este aminoácido más simple o más sencillo, ¿cuál es? La glicina, ¿sí? Hablamos del aminoácido más sencillo para referirnos a la llamada glicina. Entonces, esos son algunos datos que debemos de manejar con respecto a los aminoácidos, ¿ok? Ahora, ¿recuerdas que cuando uno se refería a los aminoácidos, estos aminoácidos van a tener que empezar a unirse, por ejemplo, para formar cadenitas, ¿no? Y estas cadenas pueden ser lineales, van a poder ser de tipo como unas hélices, entonces tienen diferentes niveles de organización, ¿correcto? Tienen diferentes niveles de organización. Entonces vamos a ir viendo justamente esa partecita también, ¿ya? Vamos a ver esa partecita también, ¿ya? Con respecto a los aminoácidos. Aunque, a ver, acá vamos a apuntar esto, ¿sí? Vamos a apuntar esto de la parte de los anfóteros. Acá lo voy a apuntar, ¿ok? Acá lo voy a apuntar, mira. Hay un concepto que podemos adicionar acá, mira. Vamos a poner acá. Habíamos mencionado que los aminoácidos son anfotéricos, ¿verdad? Hay una palabra que te pueden utilizar cuando se refieren a los aminoácidos, que va a ser esto. A ver, mira. Va a ser la palabra suiterión, acá. Así como hemos hablado del aminoácido, vamos a hablar de los llamados suiteriones, aquí. A ver, profe, ¿y qué cosa viene a ser? ¿Qué cosa viene a ser un suiterión? A ver, cuando los aminoácidos en una solución, acá mira, los aminoácidos en una solución se ionizan acá. Estos son los aminoácidos en las soluciones o disoluciones, en las soluciones, ya, ahí está, en las soluciones se ionizan. Entonces, al ionizarse, se ionizan, ahí está. Al ionizarse es que forman los suiteriones. Y es ahí donde específicamente se habla de este carácter anfótero, de esta propiedad que tienen los aminoácidos, ¿ya? Entonces, no olvidar esa partecita. Entonces, ¿qué cosa debo de entender yo? Por la palabra anfótero. Anfótero, acá mira, anfótero se refiere, ahí mira, anfótero se refiere a que tiene un doble, ahí mira, un doble, hoy todo se está cayendo, un doble comportamiento, ¿sí? Esos aminoácidos cuando están en solución se llaman suiteriones y ahí están ionizados y tienen un doble comportamiento, ¿sí? Doble comportamiento. Ese doble comportamiento se refiere al comportamiento ácido-base, ¿sí? Entonces, este doble comportamiento se refiere
actuar como ácido, aquí como ácido o base. Y esto es importante porque muchas proteínas van a actuar como, por ejemplo, sustancias reguladoras de lo que es el pH. Y entonces ahí, por ejemplo, cuando uno se refiere a estos anfóteros, podemos mencionar que muchas de estas sustancias se comportan como los llamados tampones, buffers o amortiguadores. ¿Recuerdas un poquito qué es eso? ¿Recuerdas qué cosa es eso? ¿Recuerdas? Acá, esto, o sea, gracias a esto, es que las moléculas de los aminoácidos, de las proteínas, se pueden, acá mira, se comportan, acá le voy a poner, mira, se comportan, mira, se pueden comportar como, las palabras claves que vamos a usar son buffers, así se le llama, como buffers, amortiguadores, también se le llama así, buffers amortiguadores, ya se les llama amortiguadores o tampones, ¿Y para qué sirven estas sustancias, profe? Estas sustancias, buffers, amortiguadores o tampones, permiten, acá les voy a poner, permiten qué cosa, chicos. Estas de aquí van a permitir, acá les voy a poner, regulan el pH, ¿ya? El pH de las sustancias o de los fluidos biológicos, ¿no? De los fluidos biológicos. Listo. Entonces, eso es lo que podemos considerar hasta aquí, ¿ya? Esos son algunos conceptos que debemos de considerar. Los aminoácidos se pueden comportar, como te decía, como suiteriones, ¿ya? Cuando están en una solución, ya no olvidar eso. Y ahí entonces, cuando están en una solución, al ionizarse, ¿no? Al ionizarse, se están comportando con esto, de manera anfótera, para poder tener esta zona, ¿no? Ácido-base y poder regular lo que es el pH. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esas son características de los aminoácidos. Ahora, cuando uno se refiere, por ejemplo, a los aminoácidos, te decía que estos aminoácidos los podíamos ordenar de acuerdo a los niveles de organización que presentaban. Y entonces lo que vamos a ver por acá es la parte de los niveles de organización que pueden presentar las llamadas proteínas. Van a presentar 4 niveles de organización. Entonces por aquí vamos a poner, muchachos, los llamados niveles de organización. ¿Ya? Vamos a poner por aquí los niveles de organización biológica. Acá, mira, vamos a poner por acá niveles de organización biológica de los aminoácidos. ¿Ok? Ahora, vamos a ponerle aquí niveles de organización. ¿Sí se ve bien, no? A ver, sí. Niveles. Ahí, niveles de organización. Ya está. Niveles de organización. Entonces, estos niveles de organización de las proteínas o de los aminoácidos nos va a conllevar a decir lo siguiente. Que, por ejemplo, hablemos de diferentes tipos, ¿no? De estructuras. Por ejemplo, si uno se refiere a una estructura así, mira, vamos a dibujarlos acá. Si uno se refiere, por ejemplo, a una estructura lineal, algo así como hicimos por aquí, ¿sí? Algo así como hicimos por aquí, mira. O sea, si yo hago esto, por ejemplo, a ver, vamos a dibujarlo por aquí. Ahí, mira. Cada bolita va a representar a un aminoácido. Entonces, bolita, ahí, bolita, listo, bolita también por aquí, ahí, bolita. ¿Esto qué viene a ser, chicos? Si yo los estructuro de esa manera, esa viene a ser la llamada estructura primaria. Aquí, mira, cada bolita
es un aminoácido. Entonces, si los aminoácidos se enlazan de manera así como si fuese una cadenita, en los aminoácidos, a esto se le va a llamar, ¿cómo? Se llama la estructura primaria, ¿sí? La estructura primaria, aquí le vamos a poner, esta es la estructura primaria de los aminoácidos o de las proteínas, aquí. La estructura primaria de las proteínas tiene una forma lineal. Ahí está. Tiene una forma lineal. Eso es en el caso de las llamadas proteínas. Eso es lo primero. ¿Ok? Ahora, esa forma lineal que presentan puede adquirir dos formas. Puede adquirir una forma que hace como si fuese unas especies de hélices, y entonces se habla ya de la estructura secundaria, a la cual se le denomina alfa hélice, o también se puede asumir como si fuera una escalerita, la que se denomina beta hoja plegable o hoja plegada. Ahora, otra cosa que debemos de considerar aquí, en la estructura primaria, estos enlaces que vamos a poder encontrar, tú ya sabes cómo se llaman. ¿Cómo se llaman estos enlaces de negrito ahí que hemos puesto? Bueno, ya de rojito. Estos enlaces importantes aquí son los enlaces, acuérdate, enlace peptídico. ¿Sí? Aquí se encuentra solamente enlaces peptídicos. Y entonces, ¿por qué va a ser importante esto? Porque en la estructura secundaria vamos a poder encontrar otros tipos de enlace. Por ejemplo, lo que voy a hacer es asumir esta posición. Vamos a asumir esta posición en el caso de las proteínas. Mira, vamos a hacer así como si fuese una hélice. Mira, aquí. Esta viene a ser la estructura secundaria. Entonces le voy a poner aquí, a ver, acá mejor. Viene la estructura secundaria. Acá le voy a poner todo. La estructura secundaria de las proteínas, aquí. ¿Ya? La estructura secundaria de las proteínas asume cualquiera de estas dos. Una de ellas, así, como si fuese una especie de alfa, de hélice, que se denomina alfa hélice, y hay otra que se denomina beta hoja plegable, así. Vamos a ponerla acá. Ahí, por ejemplo, así. Esta, por ejemplo, es acá. Esta, por ejemplo, es aquí. Entonces, de acuerdo, ahí mira, de acuerdo a la estructura que asumen, le vamos a dar el nombre. Esta es la estructura secundaria, sí. ¿Cómo se le llama a esta? A esta estructura se le va a llamar alfa hélice, aquí. Alfa hélice. ¿Sí? Esta es la estructura alfa hélice, ahí. Esta de aquí sería la estructura beta. Beta llamada hoja, acá le voy a poner aquí. Esta es la beta hoja. Beta hoja plegable u hoja plegada. ¿Listo? Hoja plegable u hoja plegada. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Dos estructuras. Las dos son estructuras secundarias. Pero hay algo más que tenemos que señalar. Que aquí, se supone que los aminoácidos están así, ¿no? Acá. Aminoácido, aminoácido, aminoácido por aquí, aminoácido. Así están, ¿no? Cada bolita representará el aminoácido. Ahí puedo encontrar los enlaces peptídicos. Pero también aquí, vamos a ponerle a ver de verdecito, aquí podemos hallar otros tipos de enlace. Estos de verdecito que le voy a poner ahí, vienen a ser otros enlaces además del enlace peptídico. Ahí, por ejemplo, voy a tener que hablar de los enlaces. Lo de verdecito viene a ser los enlaces puente, acá, puente de hidrógeno, ¿sí? Hablamos del puente de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno son estos de aquí. Mira, fíjate, entonces, además en la estructura secundaria, igual acá, igual acá. Además de la estructura del enlace peptídico, de la estructura primaria, también puedo encontrar aquí los llamados enlaces de tipo puente, ¿sí? Puente de hidrógeno. Ahí. Puentes de hidrógeno. ¿Listo?
Eso es lo que tenemos en el caso de la estructura secundaria. Primaria lineal, secundaria. ¿Sí? Estas ya son estructuras pues, más complejas, con otro tipo de enlace. Hay otra estructura que vendría a ser la llamada estructura terciaria. Entonces vamos a representarla de esta manera. Mira. Voy a hacer un cuadradito, ¿ya? Voy a hacer un cuadradito acá. Esta de aquí sería la estructura, acá le voy a poner estructura terciaria. Entonces, en esa estructura terciaria ya hablamos de una estructura mucho más compleja. A ver, vamos a dibujarlo algo así. Ahí, mira. A ver acá. A ver aquí. En la estructura terciaria, entonces, lo que vamos a hacer es encontrar tanto estructuras alfa como estructuras beta. O sea, voy a poder encontrar de los dos. Lo que voy a poder callar es, por ejemplo, lo siguiente, mira. A ver, aquí. Aquí le voy a poner, por ejemplo, así, ¿no? Estructura alfa. Y de pronto lo que voy a hacer, pues, es formar una estructura beta, mira. Estructura beta. Y luego otra vez estructura alfa. ¿Sí? Entonces, es una estructura que ya presenta mucha mayor complejidad. Ahí, mira. ¿No? Tiene de las dos. Nuevamente, hablamos aquí con los enlaces puentes de hidrógeno que se presentan en las moléculas, aquí, de aminoácidos, ¿no? Igual, ahí. Aquí también, fíjate. Ahí. Ahí, mira. Entonces, lo que estamos viendo aquí, ¿ya? Lo que estamos viendo aquí es una estructura a la cual llamamos estructura terciaria. Aquí, por ejemplo, si nosotros resaltamos algo, es la presencia ya de otros enlaces. Por ejemplo, esta estructura terciaria, entonces analizamos acá, alfa presenta, acá le voy a poner la estructura terciaria, presenta, ¿ya? Presenta, mira, presenta tanto alfa hélice, ¿sí? Presenta los dos, como beta, hoja plegable, hoja plegada, ahí, cualquiera de las dos presentan. Y como te decía, aquí hay otros enlaces. Estos enlaces que hemos mencionado acá, peptídico, puente de hidrógeno, podemos encontrarlo, pero adicionalmente encontramos los llamados enlaces de tipo puente disulfuros, ¿no? Los puentes disulfuro, así se le llama, puente disulfuro, SS le pongo, y también podemos encontrar las fuerzas de Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Las fuerzas de Van der Waals vienen a ser los enlaces que vamos a poder encontrar en este tipo de molécula, ¿correcto? Ahora mira, hay estructura primaria, lineal, estructura secundaria, alfa hélice o beta hoja plegada. Recuerda que también en la beta hoja plegable, aquí tengo así, ¿no? Mis aminoácidos ahí. Ahí están ordenaditos mis aminoácidos, unidos por enlace peptídico, así. Listo, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también. Listo. ¿Sí? No olvidar eso. Y luego esto forma la estructura terciaria, acá. Y esta estructura terciaria a su vez forma una estructura cuaternaria, que es una estructura mucho más compleja. A ver, aquí por ejemplo, vamos a hablar de estructura primaria. Esta viene a ser la estructura secundaria, que hay dos, la estructura terciaria, y luego viene la estructura cuaternaria. En la estructura cuaternaria está conformada por unas unidades. O sea, esto que tú estás viendo acá son unidades que se denominan protómeros. Acá le voy a poner la estructura cuaternaria. ¿Ya? La estructura cuaternaria de las proteínas. Ahí mira, la estructura cuaternaria está conformada, este de aquí, está conformada por protómeros. Lo vamos a representar así, mira. Así lo vamos a representar. Acá le he puesto rojito, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo así. La estructura cuaternaria está formada por protómeros. ¿Cómo lo pongo esto por acá? Aquí, mira. A ver, esto aquí.
cada uno de los cuadraditos que viste acá arriba, lo estoy haciendo acá. Ese cuadradito que viste arriba, ahora lo voy a hacer aquí. Mira. Entonces lo que estamos viendo son la agrupación de varias estructuras terciarias. Entonces estas estructuras terciarias, cuando se agrupan, forman los llamados, aquí no, forman los llamados protómeros. Ahí mira, está conformada por los protómeros. Entonces se le representa de esta manera, ¿no? Ahí se le va a representar. ¿Ya? ¿Esto qué cosa es, profe? Esto viene a ser cada una de estas, miren. ¿Sí? Entonces, en la estructura cuaternaria está conformada, acá le voy a poner, conformada por, a estas unidades se les llama protómeros, por los protómeros, así, por los protómeros. Listo. ¿Sí? Está conformada por los protómeros. Entonces, estas estructuras cuaternarias ya son mucho más complejas, ¿correcto? Ahora fíjate, las proteínas que tú estás viendo son en su mayoría de aquí. La mayoría de estas tienen estructura terciaria, por ejemplo. Algunas presentan estructura cuaternaria. Pero hay un proceso, hay un proceso que puedes generar en las proteínas para tú modificar su estructura. Ese proceso se llama la desnaturalización. Si yo, por ejemplo, a proteínas de estructura cuaternaria, de estructura terciaria, las someto al calor, las someto a la acción de un ácido, lo que ocurre es que esta proteína pierde su función biológica. Se altera su estructura y pierde su función biológica. Y se empiezan a romper pues los enlaces. Es como que yo te diga, ¿has comido alguna vez huevo crudo? El huevo crudo, por ejemplo, es proteína pura, por así decirlo. Estamos hablando de la albúmina, de la ovoalbúmina, de la clara de huevo. Si tú a esta la fríes, la sancochas, la estás desnaturalizando. O sea, cuando tú dices voy a freírme un huevo, voy a sancochar un huevo, estoy desnaturalizando el huevo. Cuando comes ceviche, en el ceviche, por ejemplo, le echas el limón, estás desnaturalizando la carne del pescado. Eso viene a ser lo que ocurre ahí. Entonces, el proceso del cual vamos a hablar acá, aquí abajito, es la llamada desnaturalización. Aquí miren, aquí hablamos de la desnaturalización. Esta desnaturalización de las proteínas, acá lo voy a poner, esta desnaturalización de las proteínas se realiza por acción del calor. Mira, pérdida de su función biológica, ¿ya? Pérdida de su función biológica. ¿Listo? Pérdida de su función biológica por acción, ¿ya? Por acción del calor, por ejemplo. Vamos a poner otro colorcito. ¿Ya? Por acción del calor. Vamos a ponerlo con rojito. Por acción del calor, ácido, ¿no? Los ácidos, por ejemplo. Fricción, también puede ser. Por ejemplo, cuando tú bates el huevo para realizar lo que es el ponche, también hay, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando, vamos a poner ejemplito, eso es lo que pasa cuando tú la sometes al calor, pasando de estructuras mucho más complejas como la terciaria y cuaternaria, ¿no? Ejemplo, al freír un huevo, ¿no? Al freír un huevo. Cuando tú fríes el huevo, lo que está ocurriendo es que desnaturalizas a la ovoalbúmina que hay en la clarita de huevo, ¿sí? Entonces, eso es lo que presenta cuando uno se refiere pues a la llamada, los niveles de organización de las proteínas. Hay 4 niveles estructurales, no olvidar, ¿ok?
Y lo último que vamos a ver el día de hoy viene a ser pues hablar de los llamados péptidos. Un péptido viene a ser una asociación de aminoácidos, por aquí lo vamos a ir considerando. A ver, aquí en esta última parte vamos a hablar de los llamados péptidos. Ahí, péptidos, ¿listo? Cuando hablamos de ellos, entonces nos estamos refiriendo, como te decía, a la unión. ¿Ya? Aquí es unión de aminoácidos, de dos aminoácidos, de dos a más aminoácidos, ¿no? La unión de aminoácidos, entiéndase, de dos a más aminoácidos. Ahora, estos péptidos los vamos a clasificar en tres grandes grupos. Vamos a hablar de tres tipos de péptidos. Aquí vamos a irlo clasificando. Aquí. Si yo, por ejemplo, te digo qué tipos de péptidos tenemos, por ejemplo, en el primer caso, vendríamos a hablar de los llamados dipéptidos. Ahí hablamos de los dipéptidos. Los dipéptidos se refiere pues a la unión de ¿qué? De dos aminoácidos. Acá específicamente cuando hablamos de dos aminoácidos. Por ejemplo, así, ¿no? Cuando nos referimos a los dipéptidos, tenemos esto, ¿no? Aminoácido aquí, aminoácido 1, y tenemos por aquí el aminoácido número 2. Eso viene a ser pues un dipéptido. Ahí, esto viene a ser un dipéptido. Entonces tengo un aminoácido 1 y tengo un aminoácido 2. ¿Listo? Eso es un dipéptido. El otro grupo al cual nosotros nos podemos referir vienen a ser los llamados oligopéptidos. Entonces por acá, otro grupo para referirnos a los oligo. ¿Sabes que el término oligo significa poco, no? Oligopéptidos. En el caso de los oligopéptidos estamos refiriéndonos pues de 3, ¿no? a 10 aminoácidos. ¿Sí? Ahí estamos hablando de 3 a 10 aminoácidos. ¿Listo? Eso viene a ser pues un oligopéptido, ¿no? Ahí, por ejemplo, dentro de los oligopéptidos encajaría pues hablar, por ejemplo, de la oxitocina, la antidiurética, que son hormonas. Y el último grupo estaríamos hablando de los llamados polipéptidos. Y cuando tú te refieres a los polipéptidos, en el caso de los polipéptidos, ¿qué vamos a tener, chicos? Cuando estos tengan de 10 aminoácidos a más, ¿no? De 10 aminoácidos a más, ¿no? A más, correcto. Aquí 10 aminoácidos a más. Y dentro de los polipéptidos es que nosotros vamos a poder encajar el concepto de una proteína ahí. Y entendamos que cuando nos referimos pues a las proteínas, estas proteínas, ¿cómo son? Cuando tienen ya más de 51 aminoácidos. Ahí específicamente estamos hablando ya de una proteína. ¿Listo? Entonces, eso es según el número que presentan, ¿no? Dipéptidos si tengo 2, oligopéptidos si tengo de 3 a 10, polipéptidos de 10 a más, ¿sí? De 10 a más aminoácidos. Y específicamente me refiero a las proteínas cuando tengo ya más de 51 aminoácidos. ¿Listo? Eso es en el caso de los péptidos. Y lo último que nos faltaría ver es lo siguiente. Aquí en la primera parte habíamos hecho una clasificación de las proteínas tomando en cuenta su función biológica. Pero hay otros criterios para poder clasificar a las proteínas, que es lo que vamos a ver. Entonces, esas proteínas las podemos clasificar también según su composición. Vamos a verlo por acá. Según su composición y también según su estructura. Entonces, además de ver las funciones biológicas, por aquí vamos a poder hablar de la clasificación según su estructura. Entonces, por acá vamos a poner otros criterios de clasificación. Entonces, voy a poner por aquí clasificación de las proteínas, recuerda, pero según su estructura. Estos son otros criterios que se están tomando. Ya hemos hablado de las funciones biológicas. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, según, ya vamos a ver el primer criterio. Según letra A, acá, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí,
según su estructura. Entonces, hablemos de la estructura que pueden presentar las proteínas. ¿Ya? Entonces, según su estructura, hablaremos de dos tipos de proteínas por acá. A ver, según su estructura, son acá de dos tipos. A ver, ¿cómo serían aquí los tipos de proteínas? Mira, vamos a tener proteínas aquí, a las cuales vamos a llamar fibrosas y proteínas a las cuales vamos a llamar proteínas globulares. Mira, tenemos aquí, según su estructura, tenemos proteínas fibrosas y tenemos proteínas de tipo globular. Ya está. Estas también encajan aquí, ¿no? Proteínas fibrosas y proteínas de tipo globular. ¿Cuál es la diferencia entre una fibrosa y una globular? Estas de aquí se pueden representar como que son proteínas alargadas. Las proteínas fibrosas vienen a ser proteínas alargadas e insolubles. Son insolubles en agua. ¿Listo? Son insolubles. Mientras que estas proteínas son esféricas. ¿Ya? Estas proteínas globulares vienen a ser esféricas y son solubles. Esa es la diferencia en este caso. ¿Sí? Acá, insoluble y soluble. Ahora, profe, ¿y qué proteínas vienen a ser proteínas globulares? ¿Qué proteínas vienen a ser de tipo fibrosa? Fibrosa, por aquí, ejemplito, las que tenemos en el cabello, por ejemplo. Podríamos hablar aquí de la queratina. Ajá, la queratina. Otra que podríamos mencionar sería, pues, el colágeno, por ejemplo. Son proteínas de tipo fibrosa. El colágeno. Aquí, ejemplos de proteínas globulares. El caso, por ejemplo, de la llamada hemoglobina. La hemoglobina, por aquí. La hemoglobina. Podemos hablar de las enzimas también. Entonces, todas estas vienen a ser, pues, proteínas de tipo globular. ¿Ya? Son los ejemplos que podemos manejar hasta ahí. Entonces, esto es según su estructura. ¿Sí? Ese es el primer criterio, ya para ir terminando. Y el otro criterio que podemos manejar es según su composición. Según su estructura, fibrosa y globular. Según su composición hablaremos de proteínas simples y de proteínas no complejas, sino proteínas a las cuales vamos a llamar proteínas de tipo conjugada. Entonces, por aquí, el otro criterio, según su composición. ¿Ya? Según su composición. Entonces, según la composición de las proteínas, acá, listo, vamos a tener dos tipos. Entonces, acá le ponemos, según su composición, son de dos tipos. ¿Cuáles vienen a ser los dos tipos de proteínas? Vamos a tener igual un cuadrito por acá, que hablar de proteínas simples. A ver aquí, listo. Entonces, de este lado, proteínas simples, y del otro hablamos de proteínas conjugadas. ¿Cómo es eso, profe? A ver, si tú le dices a una proteína simple, entonces es que solamente van a encontrarse, por ejemplo, vamos a encontrar ahí puros aminoácidos, acá. Solamente, acá mira, solo formada por aminoácidos, no hay más. ¿Sí? En cambio aquí hay aminoácidos más lo que llamaremos el grupo prostético, es decir, alguna otra molécula que se adiciona más el grupo prostético. ¿Listo? Entonces, dentro de las proteínas simples, por ejemplo, podríamos mencionar nuevamente, a ver, aquí vamos a ponerle ejemplos. La albúmina, vamos a poner aquí, la albúmina está formada solamente por aminoácidos. Podemos hablar de la insulina también, solamente por aminoácidos. ¿Ya? Mientras que en el otro lado, las proteínas conjugadas,
¿A qué nos referimos, por ejemplo, en el caso del grupo prostético? Cuando hablamos de las llamadas cromoproteínas, por ejemplo. Hay cromoproteínas. Estas cromoproteínas son proteínas que tienen pues la capacidad de darle color a algún tipo de sustancia. Por ejemplo, ¿de qué hablarías acá? ¿Qué le da el color rojo a nuestra sangre aquí? La hemoglobina, por ejemplo, ¿no? En los vertebrados. La hemocianina para el caso de los invertebrados, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos mencionar, ejemplito, la hemoglobina. Acá, la hemoglobina. Ahí. ¿Qué cosa tiene? Hierrito. Tiene hierrito, ¿no? Y de esa manera, entonces, es que tiene un color rojizo. Entonces, esta última parte, no olvidar qué cosas son los péptidos, vienen a ser la unión de aminoácidos. Y entonces, de acuerdo a esa unión de aminoácidos, es que nosotros tenemos dipéptidos, oligopéptidos y polipéptidos. Considerando que los polipéptidos ya nos referimos pues propiamente a las proteínas cuando están de 51 en adelante. Otros criterios, además de los ya vistos por respecto a la función biológica, tenemos la clasificación en base a su estructura fibrosa globular y la composición simple si está formado solo por aminoácidos o conjugadas si es que están formadas por aminoácidos y un grupo prostético, ¿correcto? Muy bien, entonces hasta aquí llega nuestro cuarto tema, el tema de proteínas. Hemos visto entonces que están formadas por aminoácidos, unidas por enlaces peptídicos, tienen 7 funciones biológicas que debes recordar, estructurales, mecánicas, defensivas, de reserva, tenemos transportadoras, reguladoras, enzimáticas, ¿no? Son las funciones. De ahí por acá hemos visto pues, que están formadas por los aminoácidos, que pueden ser de 2 tipos, esenciales, no esenciales. Esenciales tengo que consumirlos porque mi organismo no los produce, los no esenciales sí los tengo en el organismo, ¿no? Hemos hablado que tienen la capacidad de poder ser anfotéricos, ¿no? Y de tener ese doble comportamiento ácido-base, los niveles de organización primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, todo eso con respecto a las proteínas. Entonces, hasta aquí llegamos por esta semana. Un gusto de saludarte. Esto ha sido todo por hoy. Te saludo a tu amigo Ernesto Tadeo, el curso de biología, y hasta aquí nos quedamos. Nos vemos la siguiente semana.